abrimos la presentación. La primera es que compartir, ¿verdad? Sí, pero... Primero charlamos y después Si querés poner de fondo esto, que es el Déjame programa. espectacular. No, me parece espectacular. tecnológico. Yo hago las presentaciones y vos haces las tecnologías. Pues igual vas a la primera, hablamos. No, hablamos, contamos el programa primero y después consideramos algunas cuestiones. Bueno, dale. Bueno, ya estamos. Cuando quieran. Esperamos un segundito. Bueno, muy bien, muy bien. Tenemos acá esto, que es importante. Bueno. ¿Estamos? ¿Sí? Perfecto. Estamos acá, estamos conectados. Perfecto. Bueno, buenos días a todos, a todas. Estamos muy contentos de estar acá y agradecidos en el Congreso de Políticas Públicas de Flaxo. Estamos en esta mesa. Mi nombre es Nicolás Tereshchuk, soy director nacional de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Y vamos a estar en este panel que nos habla del impacto de la capacitación en el ámbito legislativo, experiencias en el ámbito nacional y subnacional. La idea de esta charla, de este encuentro, bueno, está bueno que, acá lo veo a Gustavo Mariluz de ICAP, en este vínculo que tenemos con Flaxo, pudimos, de alguna manera, a través del panel que tuvieron ustedes ayer, sobre el tema más bien de la dinámica parlamentaria, vamos a llamarlo así, que tenemos de la capacitación, y uno que tenemos esta tarde de estudios sobre el tema parlamentario, bueno, de alguna manera con nuestro vínculo con Flaxo, de ámbitos que están en el Parlamento, y que estamos en el Ejecutivo vinculados con el Congreso, me parece que estamos tratando de poner en agenda que muchas veces en estos ámbitos de políticas públicas siempre se piensa desde el lado del Ejecutivo, ¿no? Que es donde estamos nosotros. Pero es importante el vínculo entre poderes. Digamos, sin el legislativo también es difícil, por supuesto, o imposible avanzar con las políticas públicas que se necesitan, y muchas veces no se piensa de ese lado, así que con estos tres paneles me parece que estamos nosotros diciendo algo que es importante que tengamos en cuenta qué ocurre en los legislativos y el vínculo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y eso es relevante. Y en este caso, poner en valor la capacitación en los ámbitos legislativos. Que los ámbitos legislativos tengan cada vez más fortaleza y nivel para lo que son sus trabajadores, sus trabajadoras, sus legisladores, legisladoras, asesores, asesoras, que puedan llevar adelante mucho mejor su tarea, y eso es lo que queremos poner en valor. Así que estamos en este caso con Lisandro Vives, que es coordinador del programa de gobernanza y calidad parlamentaria de la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios, Silvia Vilanova, que coordina también y lleva adelante en términos ejecutivos, vamos a decir también así, el programa, y sobre todo en algo que ella va a contar seguramente, que tiene que ver con calidad en el ámbito legislativo, que me parece que es muy relevante. Vamos a estar también con Carlos Pellegrini, que es historiador y es agente legislativo también, y con Alejandro Aramburu, que es también politólogo de la UBA, que nos van a trasladar y transmitir la otra. Nosotros vamos a trabajar de alguna manera cómo, a través de un programa nacional, hubo un impacto de capacitación en ámbitos subnacionales, en legislaturas provinciales y en consejos deliberantes. Y los compañeros van a trabajar sobre lo que es el fortalecimiento de la capacitación y cuál es su impacto y cuál es su relevancia en el ámbito nacional, del Congreso Nacional. Así que, bueno, si les parece, bueno, sin más prolegómeno, arrancamos con esta presentación de lo que es el programa de gobernanza y calidad parlamentaria de la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios. Bueno, vamos a compartir, compartir pantalla. Buenísimo. Y contarles un poco, bueno, como les contaba Nicolás, nosotros desde Jefatura de Gabinete de Ministros de Nación, desde la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios, impulsamos este programa que tiene como objetivo fundamental fortalecer las instituciones parlamentarias y fundamentalmente identificar las unidades parlamentarias como los consejos deliberantes, las legislaturas provinciales y el propio Congreso Nacional, y también ir un poco más allá, ¿no? Cuando podamos ir un poco más.
Entonces, siempre estuvo esta situación en donde entendemos que, por un lado, la ciudadanía necesita saber y comprender todo lo que se hace en los parlamentos, entendemos que eso es importante, y también necesitamos que los legisladores también puedan, de los lugares más recónditos, conocer distintas herramientas. Nosotros desde el programa lo que queremos fundamentalmente es aportar construcción de conocimiento en conjunto y fortalecer el enlace entre lo que es el Ejecutivo y el Legislativo y la ciudadanía. Entonces el programa, que tenía un antecedente en 2008-2015, que se llevó adelante propiciando implementar sistemas de gestión de calidad en los ámbitos legislativos, y cuando hablo de sistema de gestión de calidad digo en la organización, los parlamentos, las unidades parlamentarias tienen un componente político muy fuerte y un componente de la burocracia muy fuerte también, que es, tenemos plantas permanentes históricas o gente que trabaja en lo que tiene que ver con lo administrativo de estos o en procesos que se dan, y tenemos también los legisladores, y justamente nos focalizamos más en consejos deliberantes porque entendimos que ahí había una necesidad más clara para trabajar este tipo de cuestiones. Siempre se asociaron los sistemas de gestión de calidad a políticas neoliberales, y nosotros no pensamos eso. Nosotros pensamos que la calidad es del pueblo, la calidad es de todos y todas, y que la calidad se puede construir con todos y todas en todos los ámbitos, y que justamente los sistemas de gestión de calidad, que empezaban ya por los años 80 y pico, tuvieron una primera ola que tuvo que ver más con la parte de productos, después una segunda ola que tuvo que ver más o menos en el año 2000 con la parte de productos y servicios, y una tercera ola que tuvo que ver con la administración pública. Desde ese lugar, y entendiendo que para todos, tanto el Che era alguien que estaba en la ISO, y Perón hablaba de procedimientos, podemos desde ese marco poder plantear que no es, que no es una política neoliberal, sino que es una política popular. Desde ese marco se trabajó en sistemas de gestión de calidad, pero en esta gestión que con el presidente Alberto Fernández y con Cristina, y con Santiago en ese momento como jefe de gabinete, Santiago Cafiero, se restablece este programa que había quedado dormido 4 años o desintegrado y deshecho, y se plantea nuevos objetivos. Entonces, en estos objetivos es un poco esto de trabajar con distintos componentes, no solamente trabajar el tema de sistemas de gestión de calidad, sino también trabajar herramientas que tengan que ver con la participación. Ya vamos a ir viendo con los distintos componentes. Bueno, entonces acá un poco esto que hablábamos, optimizar herramientas, digamos, que tengan que ver para ayudar y fortalecer en los ámbitos locales, dar oportunidades de formación a quienes lo necesitan, pero también nos vino la pandemia y tuvimos la posibilidad de trabajar esto en forma federal. Lo trabajamos en todo el país, estábamos listos para salir con todo el equipo a trabajar en forma presencial. Nos vino la pandemia y ahí articulamos todo lo que tuvo que ver con hacerlo en forma virtual. Y en eso pudimos federalizar mucho más nuestro programa. Llegamos a capacitar 6.400 asistentes a octubre de este año. Tenemos varias actividades más, hemos llegado a todas las provincias y hemos capacitado a más de 829 localidades. Entonces, otra de las cuestiones, acá vemos un poco los resultados a nivel de todo el país, otra de las cuestiones que le dimos mucha importancia a lo que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, porque entendemos que hay que, de alguna forma, machear, ¿no? Digamos, hacer contacto, sinergia, entre muchas cuestiones que se vienen trabajando, y estas son herramientas más que ayudan a que los propios unidades parlamentarias puedan también pensar cómo pueden hacer algún tipo de política pública desde su lugar y desde la conexión con los ODS, que ustedes saben que
todavía tenemos casi 8 años más para llegar a la meta, que siempre son asignaturas pendientes, porque venimos de Agenda 21, de Salud para Todos para el año 2000, venimos de una historia, pero poner esta cuestión. Por otro lado, los 5 ejes temáticos que está desarrollando el programa, uno tiene que ver con una herramienta específica, que es la técnica legislativa, en donde tenemos un taller específico que viene formando a muchos funcionarios, o sea, tanto el área política como el área, digamos, de la administración y técnica, y todos los que componen y conforman desde por donde pasa el trámite parlamentario, ¿sí? Entonces, y unir esos mundos, ¿no? Que a veces son tan difíciles de unir, esto de tecnificar la política y politizar lo técnico, que es un poco lo que nosotros nos estamos tratando de proponer. Bueno, introducir en las cuestiones legislativas. A raíz de este curso hubo también como una solicitud de profundizar, porque siempre tratar de estar pensando con la devolución permanente de estos legisladores o de estos funcionarios o asesores que trabajan en la legislatura. Entonces, ahí nos plantearon el tema de fundamentos legislativos, este es un segundo componente que lo trabajamos este año, y acá un poco digamos, de imágenes que tenemos que vemos, en donde también cuando se empieza a abrir la presencialidad, empezamos a trabajarlo en forma presencial ya a partir de fines del año pasado y de este año. O sea que en este momento estamos trabajando en forma virtual y en forma presencial, en forma simultánea, tratando de atender, digamos, las necesidades de lo que se nos va planteando. El otro componente que ya hablé, que tiene que ver con sistemas de gestión de calidad, que fue un poco en el que nos basamos para empezar el programa, y que justamente tiene con esto de desmistificar lo que tiene que ver con la ISO 9001 aplicado a los parlamentos, pero también comentarles una norma local de gobiernos locales confiables, que es la 18.091, que tiene una forma de abordar la calidad en forma holística y que está pensada específicamente para gobiernos locales, y que nosotros hemos trabajado para que esa misma norma pueda traspolarse a unidades parlamentarias a través de trabajar con presidentes de consejos deliberantes, con funcionarios y con distintas asesores y trabajadoras del sector. Unificar la visión, antes de empezar a hacer un trabajo fundamental, es un curso también del segundo componente. Para poder implementar todos estos sistemas implica que haya gente que tenga como una cohesión y una visión y una claridad en el objetivo y en la meta para llevar adelante todo ese proceso, y en ese sentido ayudamos con este tipo de herramientas. Y también cursos de formación de implementadores de sistemas de gestión de calidad para que quede capacidad instalada dentro de la organización de esos parlamentos. El tercer componente tiene que ver con herramientas para la igualdad de género, un tema totalmente de agenda, un tema totalmente impulsado por la subsecretaria, por Cecilia Gómez Mirada y por Camila García, digamos, donde se trabaja como un equipo para repensar la forma en que abordamos las políticas públicas desde los parlamentos, con una mirada en donde haya igualdad de oportunidades para todos, todas y todos, ¿no? Entonces, desde ese lugar también, todo lo que tiene que ver con el marco conceptual, con el marco normativo que hay, inclusive trabajamos algunos aspectos que tienen que ver con presupuesto, con perspectiva de género, ¿sí? Que ese sería el segundo componente de este año específicamente, y digamos, entendiendo muy claramente que no es que tenemos que hacer una guardería, un jardín de infantes o hablar de temas de mujeres, sino que en realidad es abordar las temáticas y todo lo que se vaya a legislar desde una perspectiva de género, entendiendo esa situación. Un punto fundamental, otro componente que trabajamos es participación ciudadana. Acá lo tenemos también a Fabiana Martínez, que es una de las colegas que lleva adelante este trabajo, y ahí desde participación ciudadana abordamos los distintos dispositivos que podemos trabajar desde la dimensión sociológica, de la participación ciudadana, los
cómo se machean con los objetivos de desarrollo sostenible, y también todo lo que tiene que ver con estos dispositivos participativos, y cómo dos componentes del año 2022, digamos que vinimos trabajando, el tema de presupuesto participativo como una herramienta que ha tenido desarrollo y que la estamos impulsando, y la participación ciudadana en políticas urbanas, un tema muy nuevo, muy de interés, o sea, muy nuevo desde abordarlo para presentarlo en los consejos deliberantes o en las unidades parlamentarias, pero de una necesidad muy concreta en cuanto a todo lo que tiene que ver con las políticas urbanas, y sobre todo cuando vamos a los lugares bien locales. Por último, surgió una necesidad concreta, y en este caso específicamente para legisladores, se creó el taller por iniciativa de Lisandro y de un grupo que tuvo esta decisión de trabajar temáticas específicas con legisladores que tuvieran un interés de distintas regiones. Así hicimos encuentros distintos y ahí estuvimos trabajando, o sea, con distintas temáticas. Por ejemplo, economía circular, economía del conocimiento, herramientas con perspectiva de género, pero ya en este caso eran muchas más reuniones con un grupo más cerrado de legisladores ya acotado, que fueron desarrollando a lo largo de un tiempo ordenanzas o algún tipo de manual de buenas prácticas y ese tipo de cuestiones. Y ahí estamos, y ahí seguimos trabajando un poco con, en forma presencial y en forma virtual. Lisa. Bueno, buenas a todos, a todas, a los que nos están escuchando ahí virtualmente. Cuando empezó la virtualidad y nosotros empezamos con este curso, todos tuvimos que aprender Zoom. Así que uno de los primeros que estuvo ahí al pie del cañón, aprendiendo cómo se compartía, cómo se silenciaba, me tocó a mí. Era abril del año 2020. Estábamos todos muy preocupados, aparte por todo lo que nos pasaba, pero también por la conectividad, porque uno decía, no, tengo 200 tipos anotados, a ver si se me cae. Por suerte, se sostuvo. El Programa Nacional de Gobernanza y Calidad Parlamentaria, como les contó Sil, es una instancia de formación y capacitación de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación a través de la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios de la Dirección Nacional de Relaciones Parlamentarias, nosotros que estamos aquí y un grupo de colaboradores que quienes están en la virtualidad no lo ven, pero están aquí presentes acompañándonos. Seguramente en la exposición de Sil les quedó un poco más claro qué hacemos temáticamente. Yo quisiera tener una línea metodológica que tiene que ver en el cómo lo hacemos. Nosotros establecimos a partir de la virtualidad que todas las semanas íbamos a abrir una instancia de capacitación alrededor de estos temas. Y constantemente, obviamente no en enero, no en febrero, no hay nadie, pero desde marzo, desde el principio de marzo hasta mitad de diciembre, tenemos un calendario de trabajo que circulamos y ponemos en práctica. Esta semana, por ejemplo, hoy a la tarde nos toca la apertura del curso de Fundamentos Legislativos y ayer estuvimos en la Cancillería haciendo el seminario de internalización para gobiernos municipales. La verdad, yo quisiera, es complicado, digo, porque a veces es la presentación y lo conceptual. Yo quisiera marcar 5 cuestiones muy cortas de lo conceptual, o sea, de por qué la importancia de la capacitación en el ámbito subnacional. Cuando nosotros llegamos a la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios, me acuerdo que en una de las primeras reuniones vino un intendente de una localidad pequeña de Córdoba que nos planteó que él quería ver desde la legislación local cómo podía favorecer el desarrollo de la industria del cáñamo y el cannabis medicinal. A ver, todavía no había ni ley a nivel nacional, ¿no? Entonces vinieron integrantes de nuestros equipos, de la subsecretaría, y nos dicen, sí, bueno, nos ponemos a trabajar. Esto es una constante hacia atrás, digo, gestiones anteriores, donde en la relación política
venía algún intendente o algún legislador, dice, me interesaba, y la subsecretaría, generosamente y políticamente, le trataba de dar alguna salida, algún apoyo a este proyecto, a esta necesidad que tenía un legislador local o provincial. Y la otra cuestión, de dónde nace la demanda, por lo menos a nuestro criterio de este programa, tiene que ver con la cuestión de la representación y el armado de las listas en las localidades más pequeñas. Cualquiera que haya estado en el armado por diferentes razones de una lista, de una localidad, no digo de una ciudad como Rosario, Córdoba capital, no sé, bueno, ya no podría, Santa Fe, es una localidad más chica, que va desde 30.000 habitantes en la provincia de Buenos Aires a 140.000, sabe cómo se arma la lista. Siempre se necesita un primero o segundo candidato a concejal, con amplia representación social, digo, que traccione la lista, en general el candidato intendente o intendenta, y ¿cómo se arma toda esta cuestión? Después vienen otros representantes que son médicos de la ciudad, que son docentes. La sociedad civil. La sociedad civil. Gracias por la síntesis. Y la sociedad civil viene de la sociedad civil, no viene de ámbitos de intensa formación política, doctrinaria, y está muy bien, porque como todos sabemos, lo central de esto es la representación. Entonces, obviamente, rápidamente nosotros identificamos que estos legisladores y legisladoras demandaban, porque quieren hacer bien su trabajo y su función, herramientas que les permitieran desarrollar de mejor manera su labor de representación. Entonces, en primer lugar, nosotros desde la demanda lo encontramos de dos cuestiones. Desde la cuestión temática, donde vea complejidad o desafíos de yo quiero trabajar este tema, y la cuestión de la representación. ¿Qué otra cuestión nosotros encontramos importante en el recorrido del Programa Nacional de Gobernanza y Calidad Parlamentaria? Nosotros nunca tuvimos ninguna pretensión de disputar espacios académicos, ni formas académicas, ni con nadie, ni con un posgrado, sea de un instituto universitario, ni con otras herramientas que tienen los estados nacionales y provinciales. Nosotros dijimos, tenemos una serie de capacidades y saberes, que ahora voy a hacer un apunte alrededor de eso, y los queremos poner en juego. Estas son las temáticas que tenemos, Sil las contó hace un rato, yo ahora ya quedé con esto acá, creo que está bien la foto así. Entonces lo que apuntamos es algo flexible y rápido, y de mucha recurrencia. Si nosotros nos hubiéramos puesto a pensar una diplomatura, que lo hacíamos asociado con una universidad, tal vez eso nos hubiera llevado un año, y es lógico, son procesos de construcción de confianza política, de decisión política, y después administrativo burocrático para llegar a la firma de un convenio, que ese convenio se materialice en la construcción de una estructura que se ofrezca. Nosotros dijimos, tenemos esto, le metemos. También fuimos muy rápidos, y en esto estamos en un punto bastante orgullosos. Como contó Sil, nosotros íbamos a inaugurar este programa los últimos días de marzo del 2020. No quiero abusarme del tiempo de los compañeros. Vino la pandemia, estamos en la discusión de si seguimos adelante o no con la inauguración. Decidimos criteriosamente suspender. Ya teníamos todos los programas, el contenido preparado. Bueno, ¿qué hacemos? Apareció esta herramienta por la que hoy estamos comunicándonos. La jefatura nos proveía de Cisco Webex. Bueno, cambiémoslo. No sabemos trabajar en la virtualidad. Avancemos. Por suerte no, en ese momento, como ustedes todos bien saben, había montones de personas que virtualmente participaban, presentaban una cámara para hablar de nada, la gente se juntaba a beber en la cámara y se juntaba en la casa. Imagínate si le ofrecías un curso de técnica legislativa, teníamos 250 personas, que es literal lo que nos ha pasado en esa primera etapa. Y después mucha flexibilidad política tuvimos. ¿Por qué? Porque estamos en la virtualidad, estamos en el medio de la pandemia, todo en un despiole, digo, los compañeros de
Congreso también podrán contar el proceso que vimos hasta llegar a las sesiones virtuales. Entonces, con mucha flexibilidad nosotros dijimos, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos la Red Federal de Concejalas de la FAM. Compañeras, ¿les interesa hacer esto? Sí, vamos para adelante. Teníamos diputada nacional por la provincia de Jujuy, del Frente de Todos, Carolina Moisés. Carolina, ¿te interesa bajar esto tus concejales? Va. Con esa flexibilidad temática de los formatos y los medios y flexibilidad política, avanzamos en la construcción de este programa. Tercero, la virtualidad. A nosotros lo que la virtualidad nos permitió y ofreció fue múltiples líneas. Como nosotros dijimos, en un momento cuando ya nos estabilizamos, dijimos todas las semanas un curso. Recurrencia, 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 para que si el concejal de Tolar Grande, por decir algo, no podía esta semana, pero podía, bueno, despreocupate porque el mes que viene lo vas a tener a disposición el mismo curso, la misma representación. Y de esto creo que lo que voy a decir tal vez es otra de las cosas que vinculadas a la virtualidad, pero que nosotros estamos muy contentos de haber podido hacer. Como mostramos en la presentación, tal vez pasó medio a la ponchazo, ustedes saben que la Argentina tiene más o menos 3.200 municipios. Bueno, nosotros tuvimos representación de, no sé si se ve acá, no estoy tapando, 829 localidades de toda la Argentina. Tenemos la base de datos, está todo a disposición, lo pueden ver. Esta es la representación. De hecho, paradójicamente, digo, si de las provincias que más representación tuvimos, por ejemplo, fueron La Rioja y Catamarca, proporcionalmente, porque trabajamos mucho con ellos. Pero lo que más interesante es que logramos llegar a localidades muy pequeñas. Ayer, en el curso de internacionalización de los gobiernos municipales, teníamos representantes de Colonia Barón. Hemos tenido, cuando fuimos a Salta presencialmente, teníamos desde Salvador Massa, casi en la frontera con Bolivia, a Tolar Grande, que es una localidad muy pequeña en la Puna, al lado de un salar de litio, ahora se está haciendo más famosa. Lo otro que quería marcar, que es lo penúltimo que digo, entendimos desde el principio que lo que teníamos dependía y había que encontrarlo adentro de los propios equipos del Estado y en particular de nuestra oficina. Teníamos dos compañeras con un recorrido importante en técnica legislativa y parlamentaria en general, con eso armamos técnica legislativa. Silvia tiene un recorrido amplísimo en calidad, armamos calidad. Teníamos recorrido fuerte en participación ciudadana porque desde la Secretaría se hacía, vamos para adelante. Y lo mismo con género. El otro salto que dimos en función de esto era decir, bueno, esto es conceptual y también nos pasó que la virtualidad se fue desgastando. Todos nos desgastamos de la virtualidad. Ahora estamos en este mundo híbrido que estamos desgastados porque no sabemos por qué. Será porque estamos a fin de año. Pero bueno. Abrimos el otro taller, que es el de legislación compartida. Y ahí, porque identificábamos fuertemente algo que dije al principio, que es la necesidad de trabajar temáticamente algunas políticas públicas. Entonces, descubrimos que podíamos traer un ministerio, una secretaría de otra parte del Estado Nacional, la base trabajada y la confianza política que teníamos nosotros con legisladores locales o provinciales, y armar un espacio que fuera más práctico, productivo en términos de generar legislación local. ¿Qué hicimos? Trajimos economía del conocimiento, contamos que era la economía del conocimiento junto al Ministerio de Desarrollo Productivo, producimos casi 20 ordenanzas, bueno, produjeron los concejales y luego se sancionaron, vinculadas a economía del conocimiento. Trabajamos a pedido del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, gestión de suelo con 50 localidades. La felicidad, el nivel, las nuevas legislaciones locales que se crearon a raíz de esto son muy significativas. Y ahí había una demanda y había cómo encontrar. Lo último que quiero decir es lo siguiente, esto Nico lo sabe. Nosotros como Subsecretaría de Relaciones Parlamentarias, nuestro objetivo principal es acompañar al jefe de gabinete de ministro de la Nación
en su relación con el Honorable Congreso de la Nación. Es lo que hacemos día a día. Pero entendimos del principio que nosotros teníamos que tener un espacio de formación y de relación política y conceptual con toda la Argentina. A través de este programa encontramos esa demanda, encontramos ese espacio y lo hicimos lo venimos haciendo y lo seguiremos haciendo con estos resultados que son cuantitativos, pero que tiene un montón de calidad política, conceptual, humana atrás. Así que bueno. Mirá, subieron, ya tenemos 16 participantes. ¿Qué te parece? Muchas gracias a todos, gracias por la atención. Bueno, buenísimo. Bueno, ¿quieren que pasamos a la segunda parte? Dale. Dejamos de compartir esta, exacto. Ahí está. Bueno, muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Allá tienen otros vasitos. Vamos a, si quieren, corremos estos. Si no, estamos. Buenísimo. ¿Cuántas cosas me dejaron pensando? Y bueno, de eso se Ahora trata el no me puedo taller. concentrar en lo que tenía que decir. La mesa. Bueno. Bueno, ahora No, ahora abrimos al final. Primero presentamos y luego charlamos. Bueno, si les parece, como les dije, estamos con Carlos Pellegrini, Alejandro Aramburu. Carlos es historiador de la Universidad de Buenos Aires, Alejandro es politólogo de la Universidad de Buenos Aires, y la idea de las presentaciones de ellos es la temática que tenemos en este panel, el impacto de la capacitación en el ámbito legislativo. En este caso se va a dirigir al ámbito nacional. Nosotros trabajamos, recién contamos qué impacto puede haber en lo local, legislaturas provinciales y consejos deliberantes. Y ellos nos van a hablar de cuestiones que tienen que ver con la capacitación en el ámbito nacional. Así que nos organizamos como quieran. Ahí está. Bueno, yo soy agente legislativo, soy politólogo, después soy agente legislativo por parte del Congreso de la Nación, de la mano del CAP, haciendo ahí la diplomatura. La experiencia fue muy gratificante, sobre todo yo llegando desde la ciencia política, nunca había estado en el ámbito del Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados. Y bueno, lo primero que sucede es que uno entra y se deshacen, o sea, se desandan un montón de mitos respecto de la actividad política verdadera, de la actividad productiva del Congreso de la Nación, más allá de lo político, ¿no? Porque quizás uno piensa que en el Congreso es todo político, y sí es cierto, hay toda una parte política, pero está toda la otra parte que es la parte de la burocracia que ustedes mencionaban. Son los funcionarios del Estado que tienen una función concreta que está más ligada a la perduración en el tiempo, a la prolongación en el tiempo y a las instituciones en sí, y los políticos, que es una cuestión más dinámica. Ahí también hay una diferencia entre distintos politólogos que dicen que en el Congreso de la Nación tiene baja intensidad la calidad de las leyes porque no hay estabilidad en las carreras legislativas, pero bueno, el tema de las carreras legislativas, eso también se contradijo, dijo que hay algunos que han hecho una carrera legislativa muy interesante, inclusive desde el derecho parlamentario. Gershi plantea que una de las funciones más importantes del Congreso de la Nación, o de los congresos, una de las funciones, no la más importante, es la educación. No solo la educación cívica, sino la educación de los políticos que hacen la carrera ahí adentro y que aprenden de la dinámica de la política. Cuestión que hoy en día, con la desaparición de los congresos nacionales, de los partidos nacionales, de las estructuras partidarias, claramente tiene que ser compensada por parte de la institución pública. Habría que ver si eso es correcto, porque la Constitución dice que el Estado contribuye a la capacitación de los candidatos políticos, de los líderes políticos, con lo cual ahí habría un trabajo para hacer con respecto a los partidos políticos. Pero yendo al tema al ámbito de la Cámara de Diputados, lo que yo pude experimentar fue esto de estar en las comisiones, aprender cuestiones o revisar cuestiones que se habían visto teóricamente en la carrera,
pero bueno, más traídas a la tierra. Y en la diplomatura yo no tuve ningún político participando de la diplomatura, pero sí tuve un montón de compañeros de planta y asesores, no de planta, contratados, con los cuales pude interactuar y de los cuales recibí algo que no era teórico, digamos, era una cuestión de aprendizaje profesional en el sentido de la práctica, ¿no? De la praxis. Con lo cual, bueno, después tuve la oportunidad de hacer el profesorado de Ciencias Políticas y hice un trabajo para la diplomatura para poder tener el título de agente legislativo, que versaba sobre una comparación entre el Congreso de China y la Asamblea Popular China y el Congreso y la Cámara de Diputados puntualmente. Una experiencia muy grata que traté de englobar todo lo que había aprendido en la diplomatura. La recomiendo para todos los que la puedan hacer porque es excelente. Bueno, después en el profesorado, en una de las materias me piden que haga desde la pedagogía una investigación pedagógica sobre terreno. Y a mí me interesó hacer una visión crítica sobre el ICAP, con lo cual tenía mucho cuidado, porque acá lo veo a Gustavo, que es el subdirector y es el que lleva adelante la diplomatura. Yo decía, bueno, tengo que ir con cuidado porque además de que se la iba a dar a él para que él la pudiera leer, no quería ser muy incisivo, digamos, hay veces las investigaciones pedagógicas son críticas en el sentido más crítico de la crítica, ¿no? O sea, son hirientes. Claro. Entonces, bueno, la cuestión fue que me puse a observar lo que yo había observado, o sea, utilicé la metodología de la investigación participante y las entrevistas. Pero además arrancaba de un marco teórico que era una serie de trabajos de personas del ámbito del derecho que hablaban de la tarea legislativa. Pero siempre lo planteaban desde un lugar muy institucional, o sea, cuáles eran las etapas, y yo lo que veía es que ninguno se había concentrado en el personal que está detrás, ¿no? Y ahí entra otro tema, de qué posibilidad tiene el personal de decirle que no al legislador. Y es muy poco, porque el legislador hay veces tiene herramientas y hay veces no tiene herramientas. Y hay veces no viene del ámbito académico y es representante porque representa a la ciudadanía y a los que lo consideran que tiene que estar ahí. Entonces, ese ida y vuelta es muy complicado y sobre todo los asesores que están al amparo de los legisladores. Por eso entonces me parecía importante hacer la diferenciación entre los distintos estratos de trabajadores que hay en la Cámara de Diputados. Y en general en las legislaturas. Pero como lo que yo investigaba era el ICAP, tuve que ir a los orígenes del ICAP. Y los orígenes del ICAP están, bueno, en la Dirección de Información Parlamentaria, que se crea alrededor de los 60, pero que lo único que hacía era darle información a los legisladores, esa era la tarea principal, darle información a los legisladores respecto de las tareas que tenían, los proyectos que querían llevar adelante. En la dictadura militar, fines de los 80, principios de los 90, hay una serie de congresos a nivel latinoamericano que estudian el tema del trabajo legislativo. Y llegan, entre otras, a la conclusión de que la baja intensidad de las democracias argentinas, la democracia argentina, pero de las democracias latinoamericanas que habían estado en golpes de Estado casi todas, era porque los congresos trabajaban de espaldas a la sociedad y por la baja capacitación de los profesores. Entonces, uno de los fenómenos que se da a partir de fines de los 80 y que se consolida en el 98 en la Argentina con la creación del instituto, creo, o hay una modificación en el 98 muy contundente respecto de la creación de ciertas comisiones que empiezan a ver el tema de la capacitación del personal para la especialización. Entonces, una de las cuestiones es abrir los congresos abiertos de cara a la sociedad. Algo que sucede mucho más aceleradamente con todo esto de la web, con toda esta la posibilidad de la participación ciudadana. En la Argentina todavía la participación ciudadana no está contemplada, digamos,
Constitución es clara en que la participación ciudadana es muy limitada y las distintas instancias de participación son de muy difícil llevar, o sea, puesta en marcha. Pero sí se da esto de la capacitación, ¿no? Entonces, estos dos procesos se están dando en este momento, considero. Lo que yo vi en el ICAP desde la investigación crítica de la capacitación es que en la capacitación básicamente hay dos clases de capacitados. Los que vienen del ámbito académico, extra parlamento, que refuerzan sus conocimientos teóricos y aprenden mucho de la práctica cotidiana del Congreso, digamos, de los usos y costumbres, de la verdadera, porque a todo esto hay una frase que dice, ¿dónde se aprende el derecho parlamentario? La Universidad de Buenos Aires no tiene una especialización, pero no tiene una materia que sea específicamente, no hay mucho espacio para la capacitación. Y se aprende en el Congreso, porque así fue como se aprendió. También producto de los golpes militares, de los quiebres institucionales en los cuales los abogados argentinos en general se han tenido que dedicar al Poder Judicial y al litigio por una cuestión de que los congresos caían a cada rato, entonces nadie se dedicaba específicamente a estudiar los congresos. Esto es algo de lo que plantean los autores, que me parece que no está muy lejano a la realidad. Entonces, están esas personas que vienen del ámbito académico, pero están todos los trabajadores del Congreso, que son trabajadores que, o sea, son sedimentos de trabajadores que tienen algunos muchísimos años de trabajo en la nación. Desde la vuelta de la democracia algunos, pero antes también. Entonces, ese personal es como un vaso medio lleno. Entonces, un vaso medio lleno es muy difícil seguir poniéndole porque no, digamos, una de las cuestiones que compartía un profesor mío era que lo más difícil era desaprender lo mal aprendido. Entonces, la capacitación nunca puede ir a decirle, incisivamente a decirle al personal que está trabajando y que es el que hace que se mueva el Congreso y que tienen su derecho consolidado ahí, que lo que están haciendo está mal, porque lo van a seguir haciendo mal, porque todos sabemos cómo es el tema cuando uno trabaja mucho tiempo con algo, es así. Entonces, lo que yo vi es que la capacitación no iba en ese sentido, sino que iba en el sentido de generar un conglomerado, una subjetividad, una pertenencia, un grupo. Digamos. Hay una identidad entre los trabajadores del Congreso de la Nación, que debe ser en cada una de las legislaturas, pero en el Poder Legislativo, ¿no? Como nosotros somos el Poder Legislativo. Y ahí me parece que no hay banderismo político. Yo lo que vi es que el personal que no está afectado a los bloques, y por algo será que no están afectados a los bloques, no tienen una politización en el sentido ideológica. Todos tenemos política, porque somos animales políticos, y la política está en todo. Pero puede haber una política más grande, una política más general, objetivos generales, y la política más chiquita, la más partidaria, por no decir sectaria, excluyente. Entonces, las conclusiones que yo tengo es que hay que seguir dándole a la capacitación mucho lugar. Hay que tener muy en cuenta a los sujetos que están siendo educados, capacitados, instruidos, básicamente porque la educación tiene que ser significativa, y que sea significativa significa que en su lugar esas personas puedan hacer algo con lo que se entonces, para eso me parece que es muy importante, porque cuando tenía la entrevista con Gustavo particularmente, él planteaba que una de las cuestiones necesarias era que el Instituto de Capacitación hiciese más investigación. Yo diría que sí, más investigación es fundamental, sobre todo para poder ayudar a los que hacen la tarea legislativa a ver cuáles son los aspectos oscuros de las leyes, cuáles son los conflictos que las leyes tienen, por ejemplo, el tema de que las leyes a veces son muy abstractas, entonces siempre el Poder Judicial termina interpretando lo que la ley tiene que decir, ¿no? Entonces esa vuelta al empoderamiento del Poder Legislativo como manda la Constitución, de cuáles son las tareas específicas del Congreso de la Nación, y entre ellas legislar y no permitir que el Poder Judicial termine legislando.
es lo que pasa con la sentencia. Entonces, en eso sí, la capacitación, pero la capacitación del personal está muy limitada para poder tener incidencia en ese tipo de cosas, porque eso lo deciden los políticos, nuevamente como decía él. Me parece que lo que sí sería muy importante sería un observatorio permanente respecto de la capacitación. Que tenga la libertad suficiente como para ser crítico, lo suficientemente crítico que se tenga que ser y que ese espacio sea un espacio autónomo en el sentido de poder ir al hueso. Eso. Buenísimo, bueno, muchas gracias. Nos fuimos enterando bastante de qué significa la capacitación del ICAP a través de tu presentación, Alejandro. Bueno, tenemos a Carlos Pellegrini, es historiador de la UBA y también es agente legislativo y nos va a abordar otro aspecto de esta cuestión. Sí, bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Primero, gracias a Flaxo y al ICAP por el espacio de este panel. Yo voy a seguir la sugerencia de Gustavo también, que fue más o menos, digamos, hablar en este panel sobre algo más experiencial, digamos. Yo soy trabajador legislativo desde hace 10 años. Soy graduado también de la diplomatura que hacía referencia es la diplomatura de Gestión Legislativa y Políticas Públicas que lleva adelante el ICAP. Soy profesor también en la diplomatura. Trabajé en Consejo Deliberante, así que todo lo que dijeron hace un rato Lisandro y Silvia lo compro todo. Y la verdad que mi discurrir académico está más cercano a la asamblea de los 12 pares de Carlos Magno y las asambleas de varones feudales en la Edad Media que a los parlamentos contemporáneos. Pero bueno, me voy a situar entonces desde mi experiencia como trabajador legislativo. Yo voy a empezar haciendo una afirmación que, si me tocaba hablar primero, era polémica, pero ahora no, porque algo han dicho Lisandro y mi compañero, que tiene que ver con el rol fundamental de la profesionalización de los asesores y asesoras parlamentarias para los sistemas democráticos contemporáneos. Y esto es fundamental porque no estamos en una tecnocracia ni en una sofocracia como la soñaba Platón, y me parece que el único requisito y el único elemento constitutivo de quienes legislan, por lo menos en la instancia del Congreso Nacional, es ser detentadores de la representación popular, ¿no? Lo decía un poco Lisandro también. No existe ningún tipo de requisito de carácter letrado ni censitario, más allá de los simbólicos 2.000 pesos fuertes del artículo 55 de la Constitución para ser senador, pero no existe ningún tipo de requisito que no sea la representación nacional. Y en ese sistema, o en estos sistemas democráticos de nuestras sociedades actuales, heterogéneas, conflictivas, ¿no? Es imposible pensar un sistema en el cual la actividad parlamentaria sea desarrollada por una sola persona, que sea quien detenta además la exhausta tarea de representar al pueblo. Capaz que ese sistema sí era viable. Yo en mis años de trabajador legislativo pasé por estudios histórico-parlamentarios en el Museo de la Cámara. Publicamos, de hecho, un diccionario biográfico y prosopográfico de diputados y diputadas de la Nación de la primera legislatura, 1854-56, y capaz que en ese escenario, y capaz que hasta la década de 1910, era viable en una sociedad restringida políticamente, bastante más homogénea, donde había no más de algunas decenas de diputados nacionales, pensar que la actividad parlamentaria fuera llevada por ellos. Pero a partir de la complejización de las democracias, claramente eso ya deja de ser así, porque las agendas parlamentarias son mucho más conflictivas, son mucho más heterogéneas, son mucho más específicas, y entonces sería pedirle demasiado a cualquier persona que detente la representación nacional ser especialista en todos esos temas. Por eso digo, empezar por mencionar estas tareas de los asesores y asesoras parlamentarias que tienen que ver con todo el estudio previo a la redacción o a la presentación de cualquier proyecto de ley, que tiene que ver con el estudio de las competencias, con las cláusulas presupuestarias, con el estudio digamos, de la legislación vigente y el marco regulatorio en cualquier temática. Todo ese estudio previo, toda la etapa de redacción de la norma, y también, bueno, veo que el ICAP desarrolla también, como también lo hacen
ustedes toda la cuestión que tiene que ver con la redacción legislativa, ¿no? Para el correcto uso del lenguaje, tanto en términos semánticos como sintácticos, como en los últimos años con la utilización del lenguaje no sexista, que digo, en la Cámara de Diputados también ha significado la elaboración de distintas guías para la utilización del lenguaje no sexista ya desde el 2015. Entonces digo, la tarea parlamentaria que desarrollan esos asesores termina brindando un montón de elementos que aseguran una calidad, y esto hablaba recién, una calidad de la norma legislativa, digo, que sin pensar esa tarea sería muy complicada. Eso aparte le podemos agregar, y en este sentido la diplomatura, cuando yo la cursé, creo que en el 2017, ya no me acuerdo, era solamente de gestión parlamentaria, ahora se le agregó también el ciclo de las políticas públicas, y esto tiene que ver también con pensar que los empleados de la Cámara necesitamos una capacitación en lo que respecta a la participación ciudadana en el ciclo de políticas públicas, ¿no? También pensando este Congreso que no le dé la espalda a la sociedad. Entonces, digo, resumiendo un poco esta cuestión, creo que el trabajo legislativo es efectivamente una práctica profesional cargada de un saber específico. Entonces, partiendo de esa premisa, la capacitación y la profesionalización es un requisito fundamental. Mencionaba recién que el Congreso tiene diferentes tipos, ¿no? Diferentes segmentos de personal, y solamente para mencionar un brevísimo mapeo, pero básicamente el personal lo podemos dividir en tres partes. La gente que, dejando a un lado, digamos, todo lo que es administrativo y de oficios, todo lo que tiene que ver con la asesoría parlamentaria lo podemos dividir en tres grandes grupos. Un primer grupo es el que trabaja en las comisiones de asesoramiento permanente y en las áreas de servicios legislativos, me refiero fundamentalmente a la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, a la Dirección de Información Parlamentaria y a ¿cómo se llama? La agencia. ¿Cómo? No, la que se creó ahora recientemente en el 2020, que es la Oficina Científica de Asesoramiento Legislativo. Entonces tenemos ese primer grupo, que es un elenco más estable, ahí están los profesionales, no, ¿cómo fue el término que pusiste, Silvia? Las plantas permanentes históricas están un poco atrincheradas en esos lugares. Luego tenemos una masa de trabajadores que dependen de los despachos o los bloques políticos, de una estructura mucho más transitoria, según nuestra ley, que es la 24600. Son personas que están ligadas a las carreras parlamentarias de sus legisladores. Y luego tenemos otro conjunto que son los asesores externos, generalmente en calidad de locación de servicio. Para estos dos últimos universos hay una realidad que no podemos no mencionar cuando hablamos de capacitación parlamentaria, que tiene que ver con los recorridos parlamentarios, porque precisamente un grueso de los trabajadores que ejercen funciones de asesoramiento parlamentario están ligados a los recorridos parlamentarios de los diputados y diputadas de la Nación. Yo ayer estaba preparando y ordenando un poco lo que iba a decir hoy, entonces dije, bueno, vamos a ver en la última elección, que fue la del 2021, de los diputados ingresantes, cuántos diputados son diputados en la Cámara de Diputados de la Nación por primera legislatura. Y bueno, tengo un gráfico, había preparado un PPT, pero bueno, cuestiones que no me acordé de mandarlo previamente, pero básicamente el 70% de los ingresantes, de los que juraron en el 2021, son diputados de primera legislatura. El 19% tienen de una reelección inmediata, el 8% tienen un periodo anterior, no inmediatamente anterior, o sea, cuentan con algún tipo de experiencia en la Cámara, y solamente el 3% de los que ingresaron cuentan con más de 4 años en ejercicio, es decir, vienen de otra reelección. ¿Qué nos dice este dato? Por lo menos en el universo de quienes asumieron en el 2021. Tiene que ver con que efectivamente hay un índice de renovación parlamentaria. Y esto hace que también la renovación sea de asesores parlamentarios, porque la mayoría de los asesores van y vienen con esos diputados que van y vienen. Claramente los datos los acomodé un poco porque no estoy tomando en cuenta los diputados nacionales que vienen de experiencias en legislaturas ni en consejos deliberantes, ¿sí? Pero bueno, digo, para graficarlo un poco. Por lo tanto, la carrera parlamentaria de la cual hablaba mi compañero, que por ejemplo, digo, en el caso de Mario Negri son 20 y pico de años, Graciela Camaño 28 años, Margarita Stolbizer 19 años, bueno, ese Carrillo ya no es diputada, pero también tenía poco más de 20 años. Esos recorridos son la excepción y no la regla, ¿no? Y todos sabemos, los que trabajamos en la Cámara, que cada vez que Camaño levanta la mano en una sesión para una cuestión reglamentaria, todo el mundo la mira. Entonces, digo, ahí hay una cuestión que tiene que ver con esto que decía también mi compañero, que tiene que ver con los usos y costumbres. Este panorama, en realidad yo identifico 3 elementos que son problemáticos a la hora de pensar la capacitación, ¿no? Y uno tiene que ver con la transitoriedad del personal, o de la mayoría del personal,
porque la transitoriedad en el empleo es algo que conspira contra cualquier capacitación o profesionalización, o por lo menos que no la incentiva. La forma de reclutamiento, que es algo que obviamente no podemos negar y no podemos modificar, porque son las reglas del juego y porque yo entré a la Cámara de la misma forma, digamos, pero acá o sea, los asesores parlamentarios en general no entramos a la Cámara por concurso público, entonces eso, bueno, es un dato de la realidad, pero que también es un dato que no propicia la capacitación. Y finalmente, y esto voy a hacer una apelación directa a lo que dijeron en la mesa anterior, tiene que ver con la inexistencia, por lo menos en la Cámara de Diputados, de normas de gestión de calidad, que sí tiene el Senado. Y eso también es un elemento que conspira contra la capacitación. Sí, gracias. Pero tiene que ver con eso, ¿no? Porque los procesos de certificación de calidad son una herramienta que te permiten una capacitación obligatoria y incentivan la capacitación y profesionalización del personal. Y reitero, cuando hablamos de capacitación y profesionalización del personal, no estamos hablando de un mero acto que alcanza a un pequeño grupo de gente. Estamos hablando de de mejor calidad en los procesos parlamentarios. Para referirme un poco a la cuestión de la formación, voy a complementar un poco lo que acabas de decir, pero básicamente esto, ¿no? Partiendo de que cuando uno piensa en la capacitación y profesionalización de los empleados legislativos, estamos pensando en una conjugación de dos elementos. Una tiene que ver con los conocimientos teóricos, que son los menos, que tienen que ver básicamente con las normas que regulan las competencias de los cuerpos legislativos, los procedimientos parlamentarios y el reglamento mismo, y por el otro lado un conjunto de praxis, de saberes prácticos, que son los usos y costumbres, que en todos los parlamentos, desde la Edad Media hasta la actualidad, claramente son un elemento fundamental, ¿no? del accionar parlamentario. Y yo creo que ahí la capacitación es fundamental. Y la capacitación es fundamental pensada en estos términos, ¿no? La diplomatura que lleva adelante el ICAP tiene, yo creo, una de sus mayores virtudes es que quienes ejercen las actividades de docencia son empleados de trayectoria en la Cámara, y entonces es en ese contacto entre trabajadores, en definitiva, es que se puede transmitir esos conocimientos. Yo intentaba organizar un poco también esta exposición, un poco desde mi área, que es la historia, y cuando se compone la primera composición de la Cámara en 1854, se intenta recrear, no solamente que el 60% de los legisladores, esos primeros 39 diputados varones de 1854, tenían experiencia legislativa en unidades subnacionales, sino que se intenta buscar explícitamente la continuidad del elenco de trabajadores parlamentarios. Y esto es algo que está cristalizado en los diarios de sesiones, en las sesiones preparatorias y en la nómina de participantes, de trabajadores legislativos. Y esa continuidad es mucho más clara respecto al Congreso Constituyente del 53, porque es un año anterior y porque se ve claramente la migración de los trabajadores del Congreso Constituyente al Congreso de Paraná al año siguiente. Pero también, gente se recluta de las legislaturas provinciales, fundamentalmente de Santa Fe y de Entre Ríos. El segundo presidente de la Cámara, que es Baltasar Sánchez, cuando se lo nombra presidente de la Cámara, se reconoce su trayectoria y su conocimiento parlamentario. Y él había sido subsecretario del Congreso Constituyente de 1824-27, ¿sí? Hacía 30 años antes, ¿no? Entonces es un recorrido. Pensar también en la figura de David Zambrano, hijo, que fue diputado nacional entre 1910 y 1912, renuncia a la banca para asumir la Secretaría Parlamentaria de la Cámara durante 20 años y publica 3 libros sobre la práctica parlamentaria del Congreso. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que básicamente es ahí donde hay un cúmulo de conocimientos que no están en los libros de derecho parlamentario. Ayer yo me acordaba la ovación de pie de todo el mundo que hubo cuando en la última sesión preparatoria Marta Lucheta, que fue prosecretaria parlamentaria de la Cámara durante también 18 años, se pasó a retiro. No solamente lo ovacionaron todos, sino que todo el mundo reconoció esta cuestión. Yo brevemente solamente quiero retomar las palabras de la diputada de Los Penato, porque me parece que cristalizan, ¿no? Los Penato había tenido la oportunidad de trabajar con Marta Lucheta durante la gestión de Emilio Monzó como presidente de la Cámara, pero nada, son dos oraciones nada más, pero me parece que cristaliza esto que estamos diciendo, ¿no? Estas plantas permanentes históricas, el mobiliario, ¿no? Le decimos nosotros, es como esto, es parte del patrimonio de la Cámara. Silvia Los Penato decía: con una enorme generosidad me enseñó muchas de las cosas que no aprendí en todos los libros que leí de derecho parlamentario.
que no te enseña ni Eduardo Menem, ni Schiavelli, ni nadie. Te lo enseña Marta, que con experiencia se acordaba de aquella sesión hacía 10, 20 o 30 años donde había sucedido un problema similar y encontraba cómo resolverlo. Esta cuestión, que todos los que hemos pasado por el Congreso sabemos, yo la conocí a Marta cuando entré al Congreso recién, tenía 19 años, y me acuerdo que hacía poquitos meses que estaba en el Congreso y me mandaron a buscar el CD, famoso CD de respuestas de preguntas del jefe de gabinete de ministros, a Prosecretaría Parlamentaria, y voy ahí, yo tenía pocos meses dentro de la Cámara, y quien me entrega el CD es Marta, y se ve que me vio cara de nene de 19 años, y me dice, ¿hace cuánto trabajas acá? ¿Con quién trabajas? Yo le dije que había entrado ese mismo año. Y me volvió a mi oficina, no con el CD, o sea, con el CD, pero aparte de con el CD, con un reglamento interno de la Cámara que me dio Marta, de esos reglamentos, tenía una pila así de reglamentos, Marta siempre en el escritorio. Pero digo, esta cuestión, digo, es anecdótica, pero refleja este conocimiento, ¿no? Este conocimiento que tiene gente como Marta y muchas otras personas, ¿no? Que son como este acervo de conocimientos, de usos y costumbres que es necesario incorporar en la formación y la capacitación parlamentaria. Porque efectivamente, entonces, el trabajo parlamentario es un trabajo colaborativo. A mí me parece que es esto, que la capacitación parlamentaria no solamente es importante en cuanto a transmisión de saberes teóricos y prácticos, sino también a la construcción de esta red, que es la red de la familia legislativa, como nos gusta decir. O porque es así, ¿no? Cuando uno quiere agilizar un proceso, cuando uno quiere saber específicamente algo, cuando tiene alguna duda, bueno, es buscar a quién llamar. Quiero terminar nada más con una reflexión más amplia que tiene que ver con los desafíos actuales, ¿no? De la capacitación. Una de las épocas de mayor profesionalismo, o donde se discutió la profesionalización de las comisiones de asesoramiento permanente de la Cámara, fue la década de 1930. Nosotros veníamos del primer golpe de Estado que tuvimos, el 6 de septiembre de 1930, que devino en un golpe de Estado casi con pretensiones corporativistas. Las impugnaciones del fascismo a las democracias liberales de ese momento tenían que ver exclusivamente, o el leitmotiv era la cuestión de la partidocracia, ¿no? Y la cuestión del faccionalismo partidocrático. Y el Congreso de la década de 1930, en el marco de una democracia restringida que nadie puede negar, retoma alguna de esas cuestiones y responde ante esas impugnaciones. Entonces vemos dos procesos. Un proceso que tiene que ver con la práctica parlamentaria, que es que la admisión de los nuevos diputados, que se producía hasta ese momento en las sesiones preparatorias, que podían durar 1, 2, 3, una semana o meses, como hubo hacia finales de la década de 1920, en donde se discutía acérrimamente si se incorporaban diputados uno por uno, y ahí se trasladaban debates políticos más que de forma. A partir de 1935 se simplifica en la incorporación inmediata y automática, salvo casos excepcionales, ¿no? Entonces ahí se recorta esta escenificación del faccionalismo. Y por otra parte, y en lo que más nos interesa, tiene que ver con el funcionamiento de las comisiones de asesoramiento permanente, donde se produce una serie de reformas reglamentarias a partir de 1935 para profesionalizar la actividad. Y en esa profesionalización, entonces, aparece la obligatoriedad de la emisión de dictámenes escritos, aparecen los límites para dictaminar, ¿no? Elementos que hoy constituyen parte de nuestra práctica parlamentaria. La necesidad de facilitar los procedimientos para la aprobación de despachos sin disidencia ni observaciones, todo lo que hoy, ¿no? La ampliación del número de comisiones, que pasa de 14 a 21, la incorporación del criterio de proporcionalidad política. Es decir, ante esas impugnaciones a la democracia, que va a tener, ¿no?, la hora de la espada de Leopoldo Lugones, digo, ante esas impugnaciones el Congreso responde con mayor profesionalismo. Me parece que en el momento actual, efectivamente, en donde las impugnaciones al rol del Congreso o la desvalorización del rol del Congreso en las sociedades democráticas contemporáneas también está bajo ataque por discursos de distinta índole, ¿no?, desde neofascismos en el mundo hasta el discurso político de la antipolítica, es necesario también responder con mayor profesionalismo. En última instancia, me parece que la capacidad efectiva de dar respuesta eficaz por parte del Estado a las demandas de la sociedad en el marco de una sociedad democrática y compleja es o recae también en parte en la formación de los trabajadores del Estado. Bueno, buenísimo. La verdad que excelentes las presentaciones de Carlos y de Alejandro, que nos dejan pensando sobre varias cosas, donde también nosotros, de nuestro rol de enlace de alguna manera con el Congreso Nacional, terminamos también recurriendo a, bueno, cómo fue esto aquella vez, cómo se resuelve la cosa, y en los últimos 2 años sobre todo han pasado muchas cuestiones que no pasaban hace tiempo, bastante, ¿no?
no novedosas, ¿sí? Algunas muy novedosas y otras que había que remontarse a mucho tiempo para entenderlas, así que nos vino bien también ese conocimiento de quienes lo tienen, ¿no? Sí, Gustavo, tenemos un rato para comentarios, para preguntas, para consultas, para todos los que han presentado. Así que lo tenemos acá. Ahí está, saludando. No sé, Gustavo, si vos tenías algún comentario. No, brevemente quiero decir que esto, lo que se escuché en el primer panel y en el segundo panel, da para un debate. Vení. Bueno, gracias. Bueno, primero quiero agradecer a Flaxo, ¿no?, la invitación a participar. Para nosotros es muy importante hacer externalización de nuestras actividades. Pero quiero decir que el primer panel y el segundo panel, a mí como funcionario de la Cámara, con 38 años de antigüedad, y como decíamos de ayer en una mesa, hemos visto la historia de los últimos 40 años en el Parlamento. Yo cuando comencé a trabajar se discutían algunos temas que hoy están totalmente superados. Entonces, somos testigos también de la historia política argentina. Lo que quiero decir específicamente es que el Instituto de Capacitación Parlamentaria es un instituto de formación laboral. Y es importante entender esto. Nosotros capacitamos a trabajadores y a trabajadoras. Eso no le resta ninguna rigurosidad académica, sino al contrario, es un desafío. Porque nosotros tenemos que formar a trabajadores y a trabajadoras que van a trabajar en los congresos, en los consejos deliberantes, en la legislatura provinciales, en la legislatura nacional y en la legislatura de países hermanos. Tenemos alumnos de Haití, tenemos alumnos de Paraguay, tenemos alumnos y alumnas de Uruguay y de un montón de países. Entonces, lo que quiero decir es que el trabajo parlamentario es un trabajo que se asienta en la empiria y no en la teoría. Cuando no hay lugar para el consenso, cuando la negociación se acabó, es donde comienzan a aparecer la teoría y los reglamentos. Pero en realidad, el denso trabajo parlamentario y legislativo sucede en las comisiones. Y la Cámara de Diputados de la Nación y el Congreso de la Nación tienen un gran tesoro que es su biblioteca y su personal. Nuestra biblioteca, la Biblioteca del Congreso de la Nación, es una de las bibliotecas más importantes del mundo. Es una de las bibliotecas más importantes del continente y del país. Trabaja 365 días al año, las 24 horas del día, y está visitada por investigadores e investigadoras que van a buscar ahí un montón de datos. Tenemos un museo. Vos trabajaste en el museo. Carlos trabajó en el museo. Tenemos una dirección de cultura, tenemos el ICAP, tenemos la dirección de información parlamentaria, que también es líder en Latinoamérica con respecto a lo que es la tradición parlamentaria. Pero todo esto está enfocado al trabajador y a la trabajadora. ¿Por qué? Porque ¿cómo se capacita a un legislador o a una legisladora si la Constitución no está diciendo eso? Nosotros tenemos que estar ordenados por la Constitución, ya sea la Constitución Nacional en el caso del Parlamento, en el Congreso Nacional, la Constitución provinciales en el caso de los parlamentos provinciales. Entonces, si nosotros tenemos que capacitar a los legisladores, ¿cómo se garantiza que esa capacitación va a redundar una eficacia? Cuando la empiria nos dice totalmente lo contrario. Yo podría traer acá el ejemplo de Heidegger. Heidegger no fue el legislador, pero fue un filósofo importante del siglo XX y participó del gobierno nacional socialista alemán. Puedo hablar de Enrique Cardoso, en Brasil. ¿Cuál fue el resultado de su gestión? Nada nos garantiza que la academia, que la ciencia, va a formar buenos legisladores o buenos políticos o buenas políticas. Lo que lo va a garantizar es el control popular. Y el Parlamento tiene esta facultad. Cada 2 años se renuevan las autoridades de las comisiones, con lo cual nosotros, como funcionarios, estamos muy acostumbrados a trabajar con varias formas de gestión. Porque a veces nos toca un legislador de cierto partido, otras veces nos toca una legisladora de otro partido, con formas de gestionar los asuntos parlamentarios y los asuntos legislativos diferentes. Y esto es uno de los tesoros que tiene el Congreso de la Nación, en sus funcionarios y en sus funcionarias. Queda, como dijiste vos, Carlos, en la memoria de nosotros cómo se resuelven algunos problemas. Cuando comienzan a venir los primeros asesores que vienen por ahí de las provincias o no tienen experiencia parlamentaria, lo primero que le decimos es confíen en el secretario y la secretaria de la comisión. Confíen porque a nosotros nos interesa que se dictamine, a nosotros nos interesa que se despache, a nosotros no nos interesa que se archiven. Queremos que salgan los proyectos. Entonces, ¿cómo? Y acá voy a hacer una provocación a los compañeros de la jefatura de gabinete. ¿Cómo se controla la calidad de esto? ¿Cuáles son los indicadores que van a decirle a un legislador usted tiene que legislar de tal manera? Ahí voy.
nosotros no controlamos la calidad de la sustancia que es el objetivo político del legislador, porque para eso el pueblo puso ese legislador en ese lugar. Los sistemas de gestión de calidad lo que ayudan es a que los procedimientos se den de tal forma y se deja un paréntesis en lo que es la discusión política. Se deja un paréntesis, o sea, vos lo que haces es decir, si tiene que entrar un determinado expediente por mesa de entradas en un consejo deliberante y necesito que el requisito sea que tenga nombre, apellido, dirección, bla, 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 para que no esté rechazado ya de entrada, directamente ese requisito tiene que estar establecido. O sea, lo que hace justamente los sistemas de gestión de calidad es que lo que tengan que discutir los políticos sea la política concreta que le hace bien a la gente. Eso Y no estar, digamos, cambiando determinadas cuestiones que entorpecen o cuando se gira a un lugar que no corresponde o lo que fuera. Está bien, o sea, pero... a lo que vamos es, una cosa son la calidad de la norma, de la ley, de la ordenanza y el sentido, y ahí también ayudamos desde la técnica legislativa a que lo que queremos, a lo que el legislador quiere decir, se plasme y se interprete de forma correcta. Nosotros tenemos un reglamento que indica cómo se ingresan los expedientes. Reitero, ¿cuál es el indicador de calidad? Nosotros tenemos el ISO 109 en Senado y la evaluación que se ha hecho no ha cambiado. Es decir, el Parlamento siempre está enfrentado a estas cuestiones. Déjame terminar, por favor. Sí, déjame, si no es imposible. Nosotros estamos siempre expuestos a este tipo digamos, de examen. Y reitero, ¿cuál es el criterio de calidad? ¿Cuál es el indicador? Nosotros tenemos un reglamento que dice cómo se ingresan los expedientes, cómo se archivan y demás. Entonces, ¿cómo se califica la subjetividad del legislador cuando tiene otro tipo de intereses? Por ejemplo, una sesión, ¿no es cierto? Quizás lo que le interesa es que sus votantes sepan que él está cumpliendo con su programa, aunque sabe que su proyecto no va a ser aprobado. Entonces, hay tanta subjetividad. Por ejemplo, decía recién Alejandro, poca densidad democrática. ¿Qué tipo de concepto es este? Es decir, ¿cuál es el criterio, las categorías para evaluar la capacidad legislativa o la capacidad política? ¿Qué son las categorías que vienen de la democracia anglosajona? Cuando nosotros tenemos otra costumbre y tenemos otra historia. Nosotros somos países que devenimos de un proceso colonial. Esos países que tienen el estándar democrático han sido colonialistas, han tenido esclavitud. Hoy no tienen, o sea, han aprobado estatutos contra los inmigrantes, contra las mujeres. Nuestros países populistas latinoamericanos son de avanzado en un montón de aspectos. Reitero, el miércoles se aprobó en la Cámara de Diputados la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores. Tiene rango constitucional. ¿Cuántos países conocen ustedes que incorporen en su constitución este tipo de tratados? Yo creo que vos estás mezclando varios conceptos. Y sí. En esto. Y creo que capaz que tenés una visión en donde crees que se opone la cuestión de implementar sistemas de este tipo, de calidad o lo que fuera, con lo que vos estás diciendo. Considero, y esto ya es forma personal, que nuestros países latinoamericanos son países que han dado, digamos, desde los congresos y desde su ciudadanía, respuestas que otros países centrales no han dado. Por ejemplo, un juicio a la Junta. Por ejemplo, hay un montón de cosas. Nosotros, la ley de mandato, por ejemplo, bueno, y así podemos sacar un montón de cosas. Pero no tiene nada que ver esto, para mí, con nosotros llegamos a un consejo deliberante y encontramos que dentro de uno de los principios que tienen que ver con los sistemas de gestión de calidad son el liderazgo comprometido de la alta dirección junto con los trabajadores y trabajadoras, la participación, el trabajo en conjunto de estos saberes prácticos que tienen que ver con justamente la construcción de saberes
a veces no están plasmados en determinados documentos que a vos te permiten, y eso que vos sabés, el día que vos no estás, o está la otra persona que está, se pierde esa historia. Por eso necesitamos que todo el tiempo esa forma de hacer las cosas se rescate a través de los sistemas de gestión, se documente, che, ¿cómo lo hacemos? Y en tal sesión se hacía tal cosa y tal otra. Che, discutámoslo, la sociedad evoluciona, vive, cambia. Discutamos si eso que está escrito hay que seguirlo haciendo o no. Si tenemos que Eso es lo que estamos haciendo en la diplomatura. Lo que vos decís es lo que estamos haciendo en la diplomatura. Lo que digo es, reitero esto, ¿no? Hay un artículo fantástico de Bourdieu que dice, ¿quién evalúa a los evaluadores? Entonces, así como nosotros somos... Así como exactamente. Es decir, la clave para esto es la ciudadanía a través de su voto. Porque si no, corremos el riesgo de desvirtuar los principios constitucionales o prístinos de la democracia y nos llevaría a otro tipo de discusión, que es la que tenemos que llevar adelante. ¿Por qué? Esta es una postura personal. Estamos en el siglo XXI, año 2022, casi 2023. Estamos utilizando las mismas categorías que se usaban en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Lo dijo Carlos recién. En el siglo XIX estamos... Con lo cual, es un gran desafío para el sistema político universal, occidental, si ustedes quieren, y moderno, comenzar a discutir si no es momento de pensar otras formas de gestionar lo político. Porque la modernidad, el iluminismo, la racionalidad, nos está mostrando que tiene sus fisuras. Reitero, nosotros estamos abiertos, porosos, transparentes, capacitamos trabajadores y trabajadoras, tenemos los reglamentos, tenemos la forma de participación, pero no se participa. Es decir, si vos entras a la página web de la Cámara de Diputados vas a encontrar forma de participación. Tenemos las audiencias públicas, una herramienta fantástica que ha funcionado muy bien, por ejemplo, en la ley de medios audiovisuales, interrupción voluntaria del embarazo, tenemos la oficina científica, tenemos un montón de herramientas. Pero si no hay participación, no podemos obligar a participar. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente. No está mal que nos investiguen, que nos vengan y fijen criterio de calidad. Lo que digo es, ojo, no desvirtuemos los principios democráticos de representación, porque si no, vamos a caer en el hecho de que si vos no sos doctor o no sos doctor, no puedes ser legislador. No, no lo dice la Constitución. Exactamente. Pero se puede llevar a eso, porque esto es lo que nosotros escuchamos todos los días, desde ciertas usinas, ¿comprendés?, que se confunden con este tipo de cosas. Entonces, nosotros somos transparentes, pueden venir a la Cámara de Diputados, está abierta, reitero, el ICAP tenemos más de 1000 inscriptos por año. El tema es, no nos confundamos con algunos criterios que parecen ser positivos y parecen ser, digamos, eficaces, y después en la práctica se demuestra todo lo contrario. Esto es lo que yo estoy diciendo. Eso no significa que no se puedan mejorar los procedimientos. ¿Sí? Se puede mejorar, de hecho lo mejoramos. Nosotros estamos ahora, digamos, con el desafío de las sesiones virtuales. Ahí está. Tengo una pregunta. Dale. Franco Echever, que está conectado. Hay gente que está conectada que nos saluda de Salta, de Río Negro, de Holanda. Bueno, por suerte funciona el tema híbrido, que nos dice a todos, que estuvimos experimentando eso de un lado o del otro del mostrador, ¿qué piensan del sistema mixto, virtual y presencial, de las sesiones y las comisiones a futuro? Si eso debería continuar o no. Bueno, ahí las cámaras tuvieron que hacer justamente una serie de innovaciones y de gestión y reglamentarias y políticas muy importantes que permitieron funcionar muy bien a nuestro criterio durante la pandemia, que fue al criterio de lo que fue visto del lado del Ejecutivo una excelente experiencia, que permitió aprobar también gran cantidad de proyectos enviados por el presidente Alberto Fernández, también validar en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo una enorme cantidad de decretos de necesidad de urgencia que se tuvieron que firmar. Justamente no se me ocurre otro momento más de necesidad de urgencia que una pandemia, y justamente y funcionó el control que plantea la legislación y todo ese trabajo, muchas veces con los legisladores no estando presentes en el mismo recinto, en el mismo lugar. Se resolvió, las instituciones, como veíamos recién, ante un desafío, actuaron y se vieron, se modificaron. Fue también, visto del lado nuestro,
muy importante en cuanto a la cantidad de funcionarios y funcionarias del Poder Ejecutivo que fueron a brindar informes, información a cada una de las comisiones y también el jefe de gabinete a las cámaras con el sistema mixto, respondiendo a gran cantidad de preguntas, de consultas, brindando información que necesitaban los legisladores para abordar sobre todo ese momento crítico. Así que respondo la parte del lado nuestro. Del lado nuestro, ese momento fue muy fructífero y donde las cámaras me parece que estuvieron a la altura de las circunstancias. No sé cómo lo vieron ustedes y también pensar si eso podría continuar a futuro, como una incorporación de algo que, como herramientas tecnológicas que podrían, que es lo que nos está preguntando Franco, digamos, si tendría o podría continuar. Opiniones tenemos acá. Yo te digo lo que dice la práctica. Cuando hay un estado de emergencia, como el de la pandemia, como dijiste vos, las cámaras se ayornaron y en breve tiempo pudieron cumplir con lo que se les pidió. El problema se plantea en términos políticos y, si querés vos, en la lid política. ¿Por qué? Porque la Constitución y el reglamento dice que se tiene que sesionar en el recinto. ¿Por qué dice que se tiene que sesionar en el recinto? Porque si no, un grupo minoritario sesiona en otro lugar, cree que tiene quórum o disputa el quórum y resulta que vos tenés la situación como 1816 y la Liga de los Pueblos Libres. Es decir, ¿cuál de los dos congresos es el que tenía la representación del país? ¿Tucumán o Artigas? Entonces, un grupo de legisladores se puede juntar en cualquier distrito, decir, asumimos la soberanía del pueblo, tenemos X cantidad de diputados, consideramos que tenemos quórum y sesionamos y sancionamos. Este es el problema, ¿cierto? Ahora, evidentemente, vamos a migrar a formas virtuales. Por ejemplo, el ICAP se ha visto beneficiado por la teleaudiencia porque ya nos veníamos preparando. Bueno, ustedes saben, yo soy docente también acá en Flaxo y en la UBA, y la UBA también se vino preparando sobre esto. Entonces, cuando tuvimos que migrar hacia el Moodle, para decirlo de una manera así, no nos costó y nos benefició en ese sentido. Pero el problema, claro, el problema es que tenemos que entender que en el Congreso de la Nación, como en los consejos deliberantes, como en las legislaturas provinciales, la política se hace desde otra perspectiva, se hace desde las mayorías y desde el respeto a las minorías. Y a veces se fuerzan los reglamentos y a veces se fuerzan las costumbres y se partidiza, digamos, sin ese espíritu iluminista que digamos, que es el que hay que revisar. Porque a Rousseau no se le hubiera pensado, no se le hubiera ocurrido este tipo de cosas. Pero con los intereses que hoy existen en todo el mundo, ¿quién nos garantiza que un grupo de 50 legisladores se reúne en tal provincia o en tal distrito y decida hacer una sesión? No, la Constitución lo prohíbe. Entonces, en este momento eso lo tenemos que discutir. Lo tenemos que discutir políticamente y lo tenemos que discutir técnicamente y doctrinariamente. Esto en cuanto a esto como un montón de temas más. Cuestiones reglamentarias, hoy la hablamos. Nosotros, en vez de tener tantas sesiones ordinarias, estamos teniendo un montón de sesiones especiales. ¿Y está bien o está mal? Por eso yo decía, ¿con qué criterio se juzga si tenemos sesiones especiales o sesiones ordinarias? El presidente acaba de enviar ahora el pedido de extensión de prórroga de las ordinarias. ¿Cuántas ordinarias tuvimos en el año? Tenemos sesiones especiales. Las sesiones especiales, resulta que tenemos homenajes en las sesiones especiales. Y tenemos cuestiones de privilegio en las sesiones especiales. Y se puede hacer una moción, porque te da el quórum, y de apartamiento del reglamento, y vos tratás temas que no estaban en el pedido de la sesión especial y transformaste una sesión especial en una sesión ordinaria porque en ese momento el quórum te convino. Es decir, fíjense ustedes las complejidades técnicas y políticas que existen en el campo parlamentario que me hacen a mí sostener esto que yo te estaba diciendo. Bárbaro el control, bárbaro. Pero, no, pero está bien, pero lo que yo digo, fíjense la complejidad y los intereses que puede haber, ¿no es cierto?, en media hora cuando hay un pase a cuarto intermedio. Tenemos ahí un comentario. Para complementar un poco lo que decía Marilu y respondiendo también por la pregunta de Franco, me parece que, digo, como en un montón de otras cuestiones, la pandemia nos colocó en un escenario con nuevas herramientas y por ahí pensar un poco la cuestión, lo decía Gustavo recién, de forzar reglamento, bueno,
yo creo que la cuestión del sistema híbrido, digamos, para esas tensiones, también una cosa es pensarlo en el Congreso Nacional, con todas las cámaras puestas ahí, con toda la interpretación reglamentaria. Bueno, digo, recuerden que la sesión virtual del Senado implicó, digamos, una consulta a la Corte. Claro. Pero digo, más allá de eso, yo creo que una cuestión positiva que nos dejó y que creo que se va a seguir manteniendo, que lo hemos visto en las últimas comisiones en donde se debatió cuestiones nucleares, es que la participación de la ciudadanía sí, digo, y esto es algo que quizá antes era minoritario, ahora en el tema de debates en comisión, no tanto la presencia de los diputados y diputadas de la nación, pero sí en cuanto a la participación de la sociedad civil, el sistema virtual me parece que nadie discute hoy que eso se llegó para quedarse. Y otra cosa también, anecdótica, pero digo, en esto de salir de la escena de las grandes cámaras del Congreso Nacional, es que hay algunos consejos liberantes, y yo colaboro en alguno de ellos, en que el sistema de, digamos, si bien también hay una cuestión de forzamiento del reglamento, la presencia de algunos concejales virtuales no se discute hoy en el marco de una sesión para el poder. Entonces digo, esto depende de cuán expuesto a la luz esté, me parece, ¿no? También, y de cuánto puedo forzar el reglamento. Bueno, muy bien. Tuvimos todos los... Si tenemos algún comentario, una pregunta más. Yo, aprovechando que está un público tan específico y selecto, conectado y acá presente, voy a tomarme 2 minutos para, hablábamos de la necesidad de investigación, contarles una iniciativa que tenemos desde Jefatura de Gabinete de Ministros y la Agencia de Innovación dependiente, vinculada con lo que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Un concurso federal de ensayos que se llama 4 décadas legislando en democracia. El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en el proceso de conformación y sanción de las leyes. Estamos aprovechando este momento, cercanos a los 40 años de democracia, cercanos a los 30 años de la última reforma constitucional. Nos parece un buen momento, tanto de Jefatura de Gabinete como de la Agencia I+D, para tomar un momento de reflexión y usar este mecanismo, herramienta que tiene la Agencia de Concursos Federales para promover las vocaciones de investigación y producción de conocimiento, como decía Fernando Peirano, el titular de la agencia, que de acá salgan nuevas preguntas, quizá no tantas respuestas, pero sí nuevas preguntas que nos debemos hacer hacia adelante en esta cuestión de el funcionamiento del Congreso Nacional y de las legislaturas provinciales y su vínculo con los ejecutivos. Esta es la idea, promover este estudio de los temas parlamentarios. Está apuntado este concurso a estudiantes de carreras universitarias y profesionales de no más de 7 años de graduación. La idea es promover esas vocaciones de producción e investigación. Cuando puedan vincularse con las bases y condiciones que están todas online, van a ver que hay temas que son orientativos, que nosotros promovemos, como a nivel nacional la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, el debate sobre la atenuación del presidencialismo no, la cooperación o bloqueo de la iniciativa presidencial, control y vinculación institucional, todo lo que han significado las reformas del 94, la participación popular y ciudadana en la elaboración de leyes, temas que hemos tocado acá. El federalismo y el parlamentarismo de 1983, y sobre todo desde la reforma del 94, y a nivel provincial, los mecanismos institucionales de elaboración y sanción de normas, pueden ser estudios comparados de legislaturas provinciales y la relación entre poderes, y la participación también ciudadana y popular en cada una de esas legislaturas. Tenemos premios en dinero para estos estudiantes y profesionales que puedan participar. Los estudiantes, entre el segundo premio de 200.000 pesos y el primer premio de 300.000, y para los profesionales de 300.000 y 400.000, y hay menciones especiales. Los mejores trabajos, sin límite de cantidad, se van a seleccionar para ser compilados y publicados en un libro editado por la Jefatura de Gabinete de Ministros, el cual estará disponible en formato digital. Tenemos un jurado integrado por personas de trayectoria y experiencia académica en la temática, y la idea es, existe esta plataforma que brinda la agencia, si ustedes, después voy a dar el link, pero estamos a disposición para brindarlo, acá la gente de Flaxo, que lo necesite. Hay una plataforma donde están todas las bases y condiciones, se responden consultas con absoluta transparencia para todos quienes la hagan,
y en todo lo que es el proceso del concurso se garantiza la anonimidad, digamos, de los trabajos para que el jurado pueda calificarlos y trabajarlos con total imparcialidad. Así que hay todo un procedimiento que nos brinda la agencia en ese sentido. No está acá el link para que participen del concurso, pero bueno, solo lo tenemos a disposición. La gente de Flaxo y de políticas públicas acá de Flaxo lo va a tener. Nosotros lo tenemos difundido en nuestras redes y en las páginas de la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios y de la Agencia de Innovación. Así que los invitamos a difundirlo, a los jóvenes que conozcan que puedan estar interesados. Nosotros estamos con esa doble incentivo. El incentivo del dinero y el incentivo de poder publicar y dar a conocer quienes están interesados en estudiar. Diría casi todos los temas que se debatieron hoy acá y otros más sobre los desafíos que tienen los parlamentos. Así que bueno, si estamos sin más, muchas gracias a todos, a todas. Y a las 2:30 tenemos varias investigaciones sobre el tema parlamentario en otro panel para el cual los esperamos.